Bien, feliz sábado a nosotros nuevamente en este momento, en esta hora, y vamos hoy a realizar nuestra última invitación. Hoy vamos a ver la última invitación y todo el contenido de lo que nos habla el Señor durante esta semana. Hemos visto que empezamos con un mensaje, luego estuvimos en una llamada, luego con ángeles, luego estuvimos viendo cada una de esas condiciones o ciertas atribuciones que vemos en un libro que de repente nos causa cierto temor. Porque, Apocalipsis, Daniel, profecía, prefiero yo las historias así todas, el mundo ideal, así Génesis, pero ya cuando empezamos como que a entrar en todo esto, de repente a uno nos causa cierto temor. Pero bueno, debemos confiar en que el Señor, así como nos da un problema y también nos da la solución, dice su palabra, también nos va a dar el conocimiento que necesitamos para entender todas aquellas verdades que tiene preparado para nosotros. Vamos a estar durante los próximos 35 minutos en el Apocalipsis y en Génesis. Así que espero que podamos tener estos libros allí a la mano. Vemos entonces que nuestra última invitación viene dada por un mensaje. Y el mensaje lo vamos a encontrar allí en Apocalipsis 14, 9 y 12. El mensaje de Apocalipsis 9, 14, 9, 14, 9 a 12, perdón. Nos dice: si alguno adora a la bestia y a su mano, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Durante muchísimo tiempo, algunos que de repente ya tenemos alguna edad, no sé quiénes escucharon cuando empezaron a salir los chips en las tarjetas de crédito. Ay, esa va a ser la marca. Y de esto se ha hablado mucho. También nos dijeron que los chips de teléfono. Luego, con esto de la vacunación debido a esta pandemia, muchos también se escucharon comentarios que nos decían: no, es que allí te están colocando. Entonces yo siempre decía: bueno, si están colocando el chip, que en la segunda o en la tercera, por favor, le coloquen saldo. Entonces así estamos completos. Pero pasando de la risa, siempre se ha estado diciendo en cada cosa nueva o novedosa que la ciencia nos ha traído en el desarrollo de la humanidad, esto de la marca de la bestia, siempre en su frente y en su mano. Y muchos de nosotros, no sé, de repente cuando estaba más pequeño, sí pensaba que iban a estar aquí entonces en una fila y nos iban a decir: ok, los que son seguidores de Jesús, por favor, pasen por aquí, le vamos a poner un sello literal. O sea, yo pensaba en esa literalidad cuando estaba pequeño, que me iban a sellar y me van a decir: mira, ahora como tienes el sello y en la frente. Qué feo. Y entonces cuando yo iba a comprar y me veía con el sello en la frente de la mano, no me iban a vender. Fíjense qué es. Cuando nosotros entendemos esto y vamos estudiando, vemos que no es que te van a colocar un sello en la mano. No te van a colocar ningún sello literal así en la frente, no. Pero sí, justamente, hemos visto que en estas situaciones que hemos vivido, es fácilmente cómo nos controlan. Y allí, de ese control, va a salir este sello en la mano y en la frente. Sería bueno que nosotros estuviésemos claros que el sello en nuestra mano es esta cuestión, a ver, voy a decirlo de la manera más fácil de entender. Es una cuestión material, es una cuestión monetaria, es una cuestión económica, es una cuestión de cómo compras, de cómo adquieres bienes y servicios. Tuve una amiga hace algunos años, bastantes años ya, entré a la universidad por primera vez, y ella fue a Noruega años antes, estamos hablando del 2003, por allá. Ella fue a Noruega teniendo 17 años, y ella nos dice, o me contaba, que en Noruega, aunque legalmente no existe una ley que prohíba la compra y venta los días domingos, en la realidad, decía que los domingos parecía un 1 de enero.
Claro, nosotros somos Caribe y entendemos lo que es un 1 de enero. Bueno, aquí también, aunque somos pacíficos, también entendemos que un 1 de enero no hay nada abierto, no se consigue absolutamente nada. Que tú dices, oye, sales y no se puede. Allá ella también decía, yo los domingos salía y no tenía dónde comprar, no había cine, no había tienda, no había discoteca, no había para comida, absolutamente todo cerrado. Y entonces ella, aunque tuviese el dinero, sencillamente no había dónde comprar. Vean, y esto fue ya hace 20 años. Para nosotros hoy, con esta pandemia, vimos también que nuestras libertades y derechos, aunque estén contempladas en la Constitución y es la madre de las leyes y todas esas cosas que dicen de la Constitución de los países, vimos como nada de eso es cierto. Porque nosotros un martes, no sé si recuerdan, nos dijeron, ustedes no pueden volver a salir y no salimos. ¿Y dónde estaban estos que reclaman y salen a gritar con pancartas y algunos se desnudan y a tirar piedra y tal por los derechos de las prostitutas? ¿Dónde estaban? Y ahí fue, de hecho, ¿eso estaba contemplado? No, pero sencillamente se hizo. Entonces, por eso, esto nosotros lo debemos entender como que esta marca, esta imagen, este sello en la frente, estamos hablando de las manos, va a ser un control y vemos que ya esto fue un nuevo de ensayo. Vemos como sí se puede hacer. Sin mucho problema. Y fueron más de 7.000 millones de personas que acatamos esto y, ay, ¿qué vamos a hacer? Ahora imaginemos cuando seamos los culpables de todas las cosas que ocurren. Una de las cosas que me encanta leer, hay libros que tú lees, no sé, los que leemos, los que leemos en libros que no podemos dejarlo de leer. Veamos que se repite. Hay libros que no podemos dejar de leer, hay libros que nos impactan profundamente. El diario de Ana Frank es uno de esos libros. No sé quiénes han podido leer el diario de Ana Frank. ¿Saben? Yo he leído el diario de Ana Frank varias veces para buscar el sitio, el párrafo, el capítulo en el que deja de escribir Ana Frank y sigue escribiendo, completando este diario, el señor Frank, o sea, el papá. Y créanme que no sé en qué momento es que se acaba esto. Y es un libro doloroso, un libro que te duele leer. Porque es un libro que tú estás leyendo y ves y vas comprendiendo cómo los judíos, la nación, para aquella época, eran los culpables de todas las cosas que ocurrían en Alemania. Si no había trabajo, los judíos. Problemas económicos, los judíos. Dificultades en la familia, los judíos. Dificultades políticas, los judíos. ¿Saben que echando broma, los que llegamos reciente a nuestro país también comprendimos esta situación? Y yo decía, sí, somos la escoria del mundo ahora. Pero es que esto no es nuevo. Esto le pasó a los colombianos, ¿se acuerdan? Cuando el cartel de Cali, cuando el cartel de Medellín, cuando gobernaban, que llegaban a... Yo lo vi con dolor siendo muchacho y teniendo mi familia también allá, como llegar a un país y llegaban en vuelos charter y del aeropuerto los mandaban. Y eso pasó varias veces. Pero es que también pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que también ha pasado con los gitanos antes en algunos países. Hoy pasa con los africanos que llegan huyendo de las situaciones a Europa. Entonces vemos como una marca que no necesariamente tiene que ser física, vemos como si nos controlan, nos excluyen, nos discriminan. Pero de todas estas cosas nosotros debemos estar preparados porque aquí en la palabra de Dios dice que esas cosas no van a pasar. Entonces, a veces incluso, y aquí viene la cuestión en la frente, nosotros no entendemos. El próximo año, en febrero, en nuestro país van a haber elecciones, ¿cierto? Y algunos ya estamos orando por eso. Otros sencillamente no nos interesa y todavía decimos, no tengo nada que ver con la política. No, usted sí tiene que ver mucho con la política. ¿Sabe por qué? Porque las decisiones políticas controlan y rigen nuestra vida. Otra cosa es que usted haga política. Eso ya es otra cosa. Blanco, negro, azul, amarillo. Eso es otra cosa y
nosotros como iglesia recomendamos que no debemos hacer política. Sin embargo, cada quien hace como le parece. Ahora, la situación de esto es que estas decisiones nos rigen y son esos designios o esas decisiones las que muchas veces nos controlan. Pero cuando oramos, ¿por qué pedimos nosotros? Señor, un gobierno que entonces mejore las cosas y cambie de manera que mejoremos económicamente. A veces cuando tengo esas oraciones, hablo conmigo, con ustedes, me da risa y discuto conmigo mismo. Yo ¿qué estás pidiendo? Porque si pido eso en mis oraciones, lo que estoy diciendo es, Señor, mira, arregla este mundo, este país, mejora, pero no vengas, porque si mejoras aquí, ¿para qué vas a venir? Y esto va en contra de lo que nosotros sabemos que dice tu palabra. Así estamos orando. Pero eso es nuestro deseo humano. Señor, mejora la solución, arregla este país. Pero la Biblia que nos dice es que no va a pasar de esa manera, sino que va a haber una marca en la frente, en la mano, y quien la recibe, pero es contradictorio. Porque dice aquí el mundo, nos dice, si recibes la marca en la mano y en la frente, vas a pertenecer a la sociedad, a la comunidad del mundo. Eso es lo que nos dice el mundo. Incluso, ¿cómo reconocía usted a un judío en la Segunda Guerra Mundial? Con un brazalete. Y en ese brazalete estaba la estrella de David, que hoy es el símbolo que está en la bandera blanca con franjas azules, que es la bandera del Estado de Israel. ¿Ustedes creen que para nosotros será diferente cómo nos van a identificar? Yo siempre le digo, Señor, mátame primero, porque algunos no tenemos ni el valor, la fuerza para soportar todo eso que va a acontecer. Entonces, esa situación de recibir, aquí vamos a pertenecer. Pero la Biblia nos dice que el que la reciba beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro y será atormentado. Entonces, vean como lo primero que tenemos que ver es una contradicción entre lo que dice el mundo y lo que Dios nos está diciendo. ¿Y por qué es una contradicción? Avanzamos. Y nos sigue diciendo, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene su reposo de día ni de noche, lo crearon a través de su mano, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Muchos se han agarrado de aquí o tomado de acá para decir que el infierno existe. Y los que murieron malos antes se están quemando. Vimos con el pastor que Dios no es un Dios que obra de esa manera desde la ira, desde la rabia, desde el enojo, sino que Dios es amor. Entonces, cuando nosotros pensamos en que existe un infierno donde si fue malo, ahorita se está quemando, imagínense que haya muerto en el año 1000. O sea, que lleva un milenio quemándose. Eso es un Dios de amor. Entonces, esto que no es el tema de hoy, debe tener otra explicación para ajustarse a esto de que no existe esa cuestión del infierno, como la comprendemos nosotros. Pero esto, les decía, que no ha pasado, no es primera vez que va a ocurrir, sino que ya ha ocurrido con anterioridad. Si nosotros vamos al libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a encontrarnos con una historia de un horno. Pero para llegar a esta historia debemos haber leído ya, y todos conocemos, el libro del capítulo 2. El capítulo 2, ¿de qué nos habla? El capítulo 2 del libro de Daniel nos habla de un sueño que tuvo Nabucodonosor, un sueño en el que iba a ejecutar a todos los sabios del pueblo no del imperio, y llegó Daniel que iba pasando por allí, Dios lo lanzó por allí ese día, y entonces dijo, ay, un momento, ¿qué pasa? Yo estoy aquí. No fue así, sino que lo fueron a buscar y mira, aquí todos estos vamos a eliminarlos. Daniel estaba estudiando, estaba haciendo su maestría allá, y entonces dijo, no, ya va, pero va, un momento, ya va, espérense, ¿qué es lo que está pasando?
Dice, no, mire que no es un sueño ni nada. Y fíjense que se presentaron todos los que sabían, los científicos de la época, y dijeron, ok, Señor, su majestad, por rey para siempre vive, y todo eso que tenían que decir por protocolo, cuéntanos, ¿cuál es el sueño? ¿Qué le dijo Nabucodonosor? Ahí está el detalle. Yo quiero que ustedes me digan el sueño y también me lo interpreten. Y desde el principio, Daniel siempre dijo, el Señor, si viene a bien, para su interpretación. Dios, ayudemos a tener una enseñanza de la confianza que tenía Daniel, no en sus capacidades, sino en el poder que Dios podía obrar en él. Sin embargo, vemos que después de todo esto, la interpretación de Daniel, Nabucodonosor tomó la interpretación e hizo como normalmente hacemos los seres humanos, como queremos. Entonces hizo una estatua, no como la del sueño de Nabucodonosor, que interpretó Daniel, ¿cierto? Sino que totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, aunque creía, sabía lo que Daniel le había dicho, no creía. Se decía, no, mira, o sea, soy yo. Y en el capítulo 3, entonces vemos cómo ocurrió la situación con los amigos de Daniel. Ahora, yo siempre me pregunto esas cosas que, ¿dónde estaba Daniel? Por las malas lenguas dice que estaban en otro gobierno bien lejos y que no alcanzó a llegar. Acabamos de escuchar la versión Consuelo Bravo. Sea donde hubiese estado. Pero, ¿saben? Esto a mí me lleva a una lección, porque yo tampoco sé dónde está Daniel y se la tengo anotada aquí. Me gustan muchas preguntas que quisiera hacer. Cada uno va a tener que pasar una prueba. Porque si Ananías, Misael ya salió y hubiese estado con Daniel, Nel infiere, no, pero aquí está Daniel, tranquilo, que vamos a ponernos todos así al lado de él, y cuando digan un paso al frente los que van a hablar, y todos vayan así, entonces solo el que iba a quedar adelante, ¿quién iba a ser? Daniel. Bien, nos ha pasado. Es que vamos a hablar con los profesores, sí, y vamos a decir que es injusto, sí, y quién me acompaña, todos, y vamos, entonces cuando usted da el paso al frente, todos también dieron un paso atrás. Y usted queda ahí solo. Es verdad, miren, ¿quiénes están contigo? Pienso yo que si Daniel hubiese estado allí, Ananías, Misael y Azarías hubiesen dicho, que hable Daniel. Pero como no estaba Daniel, ellos se vieron obligados, digo yo, a decir, mira, aquí tenemos que ver qué es lo que somos. Porque desde el principio nosotros vemos que quién era el heraldo. Daniel. No, mire, no queremos comer esto. Y pruébamos durante 10 días. Y yo les pido al Señor para que interprete. Y tal. Entonces, no es la fe de mi mamá, no es la fe de mi papá, no es la fe de mi esposa, no es la fe de mis hijos, no, en algún momento usted, yo, vamos a ser probados y tenemos que tomar decisiones individuales. En este caso, estuvo ahí. ¿Qué ocurrió entonces? Lo que después ocurrió en distintas épocas. Fueron obligados por un poder superior a un tema de qué cosa? De adoración. Si nosotros nos detenemos en los versículos 3, 7, 10, 14, 15 y 18, vamos a ver que ven, adoren a este Dios y si no, van a morir. Fácil, sencillo. Eso no tiene mucha complicación para entenderse. Y entendiendo esto, Nabucodonosor, entendiendo que eran los amigos de Daniel y esto, les dio otra oportunidad, ¿cierto? Y nosotros leemos el capítulo 3 y le dicen, ok, ya vaya. No lo escucharon, no estuvieron claros. Dale, suéltala, otra vez. Y vuelve otra vez y quedaron los únicos. Dice que esto ocurrió en la llanura de Dura. Y ustedes se imaginan a todo el mundo cuando suena la orquesta sinfónica y todo el mundo se va mostrando y que solo lo que entre ellos se hace más evidente, ¿cierto? Y se hace más evidente porque los tres que están allí son extranjeros. Y saben, nosotros siempre vamos a tener, en nuestra naturaleza humana, siempre vamos a tener un problema con los extranjeros que están en nuestro país. Eso pasa aquí y en cualquier país. Salvo algunos que nos reconocemos también extranjeros en esta tierra.
Cuando nosotros entendemos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, entonces vamos a decir, ah, pero si acabo, así está en mi país, soy extranjero, entonces ya vamos a suavizar la cuestión. Pero créanlo, pasa aquí, de repente aquí nos pasa a nosotros, en Colombia les pasa a nosotros, pero cuando nosotros vamos a España, ¿cómo nos tratan? Porque y cuentos hay. No puede escuchar, no, que ya me dicen. Los brasileños, futbolistas profesionales que ganan millones, que contribuyen y generan millones. En estos días un chico de 21, 22 años le dijeron, en un programa de televisión, le dijeron, mono, no hagas esto aquí. Estamos hablando de un tipo que genera millones. Sí, claro. Y dice, oye, pero imagínate cómo no pasa esto. Sí ocurre. ¿Qué nos queda para nosotros? O sea, entendamos esto y avancemos entonces. El mensaje del tercer ángel es anunciado poco después, parece una dicotomía, pero tengo que decirlo, después del segundo. El mensaje del tercer ángel es anunciado poco después del segundo. Y vamos a recordar lo que dice el segundo, porque es efectivamente una advertencia. Vamos a Apocalipsis 14, 8. Otro ángel nos siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué hizo Babilonia? Obligó a todo el mundo, ¿a qué cosa? A beber. Obligó a todo el mundo a un sistema, a una adoración. Y esto va de adoración. En un día específico. Cuando nosotros vemos, allí es donde resalta que en la Babilonia antigua se obligó a una adoración. Y que ocurrió también en distintas épocas, historias de nuestra manera. Esto que nos va a ocurrir no es nuevo. No es nuevo, ya ha pasado. Ahora nosotros creemos que como somos 7.000 millones de habitantes, como tenemos internet, como yo esto que está en el televisor lo estoy viendo acá, como lo que ahorita está pasando en China o en Australia, lo puedo yo ver en tiempo real. No, usted sabe lo que pasa en Pyongyang a esta hora, no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque hay un sistema político que controla y no deja ni entrar información ni salir información. Ustedes saben que en Pyongyang no se pueden ver películas, series o material americano. Ustedes saben que la gente en Pyongyang cree que ellos ganaron la guerra porque la información es controlada. Ustedes saben que hace poco tiempo salió un japonés que estuvo 30 y tantos años en la selva pensando que todavía estaba en guerra. ¿Se dieron cuenta de esa noticia? O sea, imagínense, 3 décadas pensando que todavía estabas en guerra. ¿Y dónde estaba la tecnología? ¿Dónde estaba el? Bueno, él decidió esconderse para salvar su vida y todo lo demás. Y bueno, creo que se le fue un poquito la mano. Pero después de 3 décadas, él pensó que todavía estaba en guerra. ¿Por qué nosotros pensamos que no nos pueden controlar todo? ¿Saben ustedes que los países pueden controlar el acceso al Internet? ¿Ustedes saben eso? Ustedes saben que Google, que es la mayoría, estoy haciendo publicidad, pero es el buscador que naturalmente utilizamos, el mayor. No sé otro, si alguno utiliza otro, felicitaciones. Pero y cuando usted coloca ciertas palabras o ciertas búsquedas, inmediatamente son monitorizadas por los estados. Inmediatamente usted coloca ciertas palabras, inmediatamente. Usted sabe que todo lo que usted busca en Internet, usted es un libro abierto. Lo sabemos, ¿no? Espero que no, que nadie, con esto no estoy descubriendo la guatilla. Entonces, esto va de adoración. Podemos ser controlados y el mensaje del segundo ángel es esto. Mira, Babilonia les obliga, les da. Solo un pequeño grupo vaya
que no lo hace. Y ese pequeño grupo que no recibe marca en la frente, en la mano, y no crean, como decía al principio, que es un cero, sino que es una cuestión intelectual de pensar y de hacer. Ahora, en la parte que se refiere a lo que pensamos, está esto. Es la adoración que nosotros debemos dar al Creador. Leo comprende. Tanto en Babilonia antigua como en la moderna, el gran tema es adoración al Creador, que hizo el cielo y la tierra, más las fuentes de las aguas. Estas palabras remiten al cuarto mandamiento. Y vayamos, por favor, a Éxodo 20:11. Porque Éxodo 20:11 lo vimos esta mañana, en otro contexto. Pero Éxodo 20:11, decíamos esta mañana que es uno de los textos el mandamiento más extenso, nos habla de varios aspectos. De ese día trabajarás, harás toda tu obra, y esto. Entonces, en algunas conversaciones que he tenido, siempre digo que a veces el Señor no nos da más, porque cuando tenemos mayor cantidad de bienes materiales, también, entiendo yo, tenemos una mayor responsabilidad. Porque si no es mío, es de alguien. Y nosotros, los que creemos en Dios, creemos que todas las cosas, según el oro y la plata, son de Él. Y cuando se las da a usted, según la parábola, es para que usted, ¿qué cosa? Las administre. Es por eso que a uno le da uno, a otro le da tres, a otro cinco, para que usted administre. Al que le da uno, de repente es para que usted coma y se mantenga usted y su familia. Al que le da un poquito más y así escalando, entiendo yo, de repente corríjame, que también tenemos una mayor responsabilidad para con nuestros semejantes. Entonces, es por mencionar, Elon Musk, Bill Gates, ellos tienen una responsabilidad. Claro, su plata es de ellos, pero en cuestiones espirituales, que nosotros que creemos en Dios, entendemos que ellos tendrían mayor responsabilidad con sus semejantes. Entendiendo esto, el Señor le pedirá cuentas a ellos. Pero como a ellos no me importan, tengo que preocuparme por lo que el Señor me da a mí. No sé yo, si el Señor me da mucho, también tengo mayor responsabilidad con mis semejantes. Porque entendemos que es de Dios, yo lo administro y debo tratar de repartir. De repente estoy equivocado con ese pensamiento. Pero Éxodo 20, en el capítulo 11, cuando empieza a hablar del sábado, nos dice de la siguiente manera, porque ese día hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, él estuvo ocupado. El mar y todas las fuentes de las aguas, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Yo siempre pregunto, ¿será que Dios estaba cansado? Y yo también me contesto, esas conversaciones que uno tiene consigo mismo, digo, ¿pero de qué? Si no hizo nada, lo único que hizo fue hablar. Hágase la luz, se hizo la luz. Produzca, eso fue lo que hizo el Señor los primeros 5 días, ¿sí o no? Hablar y decir y mandar, fácil, ¿cuál cansancio? El sexto día, bueno, sí, tomó vara y se lanzó ahí el muñeco, luego ese muñeco, Dios, aliento de vida, y vino a ser un ser humano, pero si nos podemos haber sido cansados, no estaba. En cuestiones espirituales no necesitaba descansar, porque obviamente es Dios, pero dice la Biblia que él bendijo, reposó, santificó ese día sábado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué? ¿Pablo? No, quiero pensar que podemos hacer una comparación. Cristo necesitaba bautizarse porque tenía pecado, ¿no? Él no pecó. Necesitaba por esa causa, pero lo hizo para que toda justicia. Igual no estaba cansado, pero tenía que darle tiempo para que Exacto, entonces el ejemplo que Él nos da es para nosotros, porque Él no nos va a pedir nada que no haya cumplido y que no podamos cumplir. Y entonces, oígame, a veces digo que son tantas cosas que se me vienen a la mente que yo digo, oiga, ¿qué responsabilidad tienen los padres? ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia? ¿Qué responsabilidad tenemos como adultos? Yo por naturaleza siempre voy a estar al lado del muchacho. Mira, no, bien, pero ya te están poniendo hijos, sí, pero ¿qué hago?
Por eso es que cuando ellos dicen, por eso es que yo entiendo, un muchacho, para mí, mi opinión, un muchacho que llega y se me sienta allí y se queda quieto desde las 9 hasta las 12, eso es antinatural. Yo digo, no, ese muchacho está enfermo. Ese muchacho tiene que levantarse, tiene que en algún momento gritar, tiene que inventarse las ganas de ir al baño, tiene que empezar a cazar mariposas, algo tiene que pasar porque no ocurre. ¿O a cuántos de nosotros 3, 4 horas y no nos llamaban la atención? No, sí, usted se controlaba, usted se aguantaba, pero llegaba un momento y usted ya es, que pase lo que tenga que pasar, pero no me puedo quedar quieto. Los muchachos son así, y también son rebeldes. ¿Por qué? Y no esa de las normas, y sí, el muchacho es así. El problema es cuando los adultos nos dejamos llevar, y no, la verdad, vamos a entenderlo, no, cuidado. Es por eso que digo, oye, qué importantes son los padres, porque al final son los adultos los que tienen que controlar aún en contra de la voluntad del muchacho. Ahora, ¿por qué traía esto a cohesión? Porque el Señor nos dio ejemplo de todas las cosas que debemos hacer para demostrarnos a nosotros que sí podemos hacerlas. ¿Solos? No, pero sí con su ayuda. Esa es la diferencia. Esta mañana escuchábamos que Paul decía, no, es que ahorita estamos en boca, que tú puedes, tú lo vas a lograr, el poder está en ti. Incluso hay una saga muy famosa, ¿cierto? Que nos dice, el poder está en ti. Es una de las sagas más famosas y que ha recaudado millones y millones y cada vez que sacan un nuevo capítulo, adelante, atrás, precuela, secuela, ya no sé cómo va la cuestión. Y genera, y sigue generando y va a seguir generando, porque es algo que los humanos queremos escuchar. Tú lo puedes solucionar. Y no es así. No es así. Por nosotros mismos no vamos a poder. Esto nos trae entonces hacia ahora sí al inicio de nuestro tema. El mensaje de los 3 ángeles presenta un gran tema que enfrenta el mundo de los últimos días. ¿Cuál es ese tema? La adoración al Creador o seguir la bestia y su imagen. Es eso. Y fíjense que están en flechas totalmente contrapuestas. Tenemos la adoración al Creador o la bestia y su imagen. Ese es el gran tema de controversia en este tiempo. Todo va a girar en base a qué cosa? A esto. Y es el sábado, bendecido y santificado en la primera semana de la creación. Y claramente los 10 mandamientos, señal bíblica del Dios creador. Y no el domingo ni las fiestas instituidos por la Iglesia de Roma. Saben, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿En la creación existía el pueblo hebreo? No, pues estaban Adán y Eva. Muchos años después vino Abraham y todo el cuento que sabemos, el apresuramiento de Sara con la convivencia de Abraham, entonces el problema que se generó con Agar y tenemos esa conclusión y ese problema familiar, dice como un problema familiar nos persigue hasta nuestros días. Ahora bien, este problema está dado, como he dicho, esta recomendación de guardar el sábado está dado antes de que existiese cualquier pueblo y fue dada para el ser humano. Fue instituido directamente por Dios y él como ejemplo nos dio el ejemplo cuando santificó este día sábado. Una iglesia instituida por manos humanas no tiene poder o autoridad para hacer ninguna alteración en el plan establecido por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ni un solo versículo autorizando directamente o indirectamente la santificación del domingo, ni ningún otro día que no sea el sábado. Eso está claro. Es más, trabajé hace algún tiempo en la conferencia episcopal en Venezuela y conocí a un doctor sacerdote. Y después de cierta confianza, uno siempre tiene preguntas que ya no se puede aguantar. Y le digo, oye, padre, una pregunta. ¿Por qué guardamos el domingo? Y la explicación fue muy sencilla. Él sabía que yo era adventista, yo sabía que él era un doctor católico,
de hecho trabajamos en una iglesia episcopal que calcula, y la pregunta surgió y entonces la iglesia tiene la autoridad dada por Dios para cambiar eso. Cuando él me da esa explicación, ya no tengo nada más que discutir, porque para mí la norma de fe y conducta es la Biblia. Para él es la autoridad de la iglesia. Nosotros perdemos el tiempo cuando empezamos a discutir sobre bases distintas. Yo hablo de la Biblia y él me habla del libro de Mormón, de la Torá, de la autoridad de la iglesia, del Corán. Estamos discutiendo sobre bases distintas, no podemos ponernos de acuerdo. Si ya es complicado coincidir con los que tenemos como base la Biblia, imaginemos ahora los que dan su autoridad o su principio de autoridad en otro sitio. ¿Cuántos hemos sido católicos? Ok. ¿Y cuántos hemos leído y estudiado el catecismo? Bien, entonces esta pregunta va para ustedes. Yo sí lo leí, ahorita es muy fácil, cuando me llegó el tema, me fui y busqué Vaticano. Y ahí me aparece, y me explica. Y tuve un rato leyendo y digo, oiga, pero ve, tiene su explicación. Ahí está, así que usted también lo puede buscar y puede documentarse. Cuando ustedes, es más, ¿quién tener una Biblia latinoamericana? Que es la católica. Y la hemos leído. Y si le dice, oye, Diana, no me la mano porque uno me pregunta. Y entonces ella le dice, no, pero sí la tengo. Ahí está ella en su cuestión. A la que la dice, no le voy a preguntar. No le voy a preguntar. Porque tendría que acercarles el micrófono para los que están en Zoom, escuchen, entonces ella. Entonces Diana le dice, gracias, siga nomás. En la Biblia, volviendo, la Biblia latinoamericana, si nosotros la leemos, cuando leemos, no dice día de reposo como todas las versiones, Reina Valera, la del oso, internacional, no estoy seguro. Pero la Reina Valera, ¿qué nos dice? Día de reposo. En la latinoamericana, que aparece en Judith, Macabeos, todos estos libros, claramente dice sábado. En el Catecismo Católico de 1977, cuando me preguntan qué es el día sábado, perdón, sí, qué día es el día sábado, pues nadie nos aparece, tranquilos, ellos aceptan y dicen, es el séptimo día. Listo. Luego siguen preguntando, ¿por qué guardamos el domingo en lugar de sábado? Observemos la respuesta. Observemos la respuesta. Guardamos el domingo en lugar del sábado, porque la iglesia transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ya, nosotros no tenemos que discutir, esto es público, notorio, y no lo ocultan, no nos mienten. Esto, tener este debate partiendo de una base diferente, nos estamos haciendo necios. Pero cuando usted le pregunta a un niño, ¿quién te dice? Mi mamá, y a mí mi mamá me dice otra cosa, y a él vamos a discutir, no es la misma mamá. Las reglas de mi mamá son estas y yo las tengo que aceptar lo que se cae el mundo. Mamá siempre sabía decir, y si los otros van y hacen cualquier cosa, tú también te vas a ir. Y todas las madres hacen lo mismo. Y todas las madres seguirán diciendo lo mismo. Y las que no son madres todavía, prepárense porque usted también lo va a decir. Eso es una ley imaginaria que existe en su evidencia, como las leyes de los medos y los persas. Eso no hay falla. Eso está ahí y no cambia. Eso va a pasar. Entonces, cuando nuestra base es diferente, nosotros somos necios al hacernos pensar que nos vamos a poner en coincidencia. Ellos aceptan, es público y notorio, no hay problema, no tienen dificultad en asumir que la iglesia tiene poder de cambiar, el poder de modificar esta situación. Fíjense lo que escribió James Westbury. Los que hablan inglés tengan misericordia, por favor. Dice, no existe un registro de ninguna declaración por parte de Jesús autorizando este cambio, tampoco por parte de los apóstoles. Si usted va a la Biblia, no lo encuentra. Pero es que no necesitan ellos un mandato bíblico. ¿Por qué? Porque la autoridad de la iglesia ya listo. Cuando a mí este padre, amigo mío todavía, espero, si vive, me dijo esto, ya yo no seguí discutiendo.
porque comprendí en ese momento que era necio de mi parte. También le pregunté que si se podían casar, sí, lo pregunté, ¿verdad? O sea, no sé, me sonrieron preguntando, sí, yo también tuve esa cuestión y le pregunté, oye, padre, ¿y qué pasa? ¿Ustedes no se pueden casar? Y, o sea, usted, bueno. Y sí, claro que sí, ¿cómo que no? Sí, a los 75 me puedo jubilar y después me puedo casar. Sí, así es. Ellos entregan su hábito, se pueden casar y hacer dinero pastor, pero el pastor, padre, pero a los 75, ¿para qué se va a casar ya? También se lo dije. Dice, no, hermano, esa es la esperanza. Entonces, esas conversaciones, ya, porque eso estaba así en mi mente, decía, dígame, pero, o sea, sí, claro, ellos entienden, y es por eso que surgen luego todos esos problemas, porque la naturaleza humana, ellos también sienten y padecen. Entonces, algunos controlan eso, otros sacerdotes no. Y bueno, ese problema tampoco es tema de conversación. Pero lo que sí está es que su autoridad radica en la iglesia y para nosotros está en dónde? En la Biblia. Entonces, eso debemos estar claros. En los días de Daniel se profetizó, y en los días de estos reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él. Y esa es nuestra esperanza. ¿Saben? En el Mundial de 2018 trabajábamos en OACER. Y uno de nuestros compañeros de trabajo me preguntó, Hugo, dice, oye, Neri, ¿quién crees tú que va a ganar el Mundial? Y yo le dije, bueno, sí, mira, aquí están los grupos, y empecé a sacar estos primero y segundo, pasan a octavos, estos aquí los cruces, esto ya está ahí, ya estaba el fixture completo, así que bueno, en cuartos de final van a quedar esto, en semifinal van a llegar esto, la final va a ser Alemania-Francia, y la va a ganar Francia. Eso dijimos antes. Tengo testigos. Lo único que esto me gusta es que si usted conoce a Hugo Lago, lo llega a conocer en algún momento, pregunte. Y efectivamente se fue dando de esa manera. Fallé porque la final no fue Alemania-Francia. Por ahí se atravesó una Croacia de Luka Modric y cambió la historia. Pero el campeón de 2018 en Rusia fue Francia. Y claro, cuando terminó, oye, Ned, imagínate si te hubiese jugado, apostado. Y digo, yo también me imagino lo mismo. Y quisiera ganarme la apuesta. Eso no es el problema. No apuesto. Pero ¿saben por qué traigo esta colación? Porque a nosotros, ¿cuántos de nosotros quisiese conocer lo que va a pasar? Saber con certeza el futuro. Algunos lo piensan y dicen, no. Pero sí, de hecho hay una serie súper famosa, una serie, no, una saga de películas que gira en torno a esto, ¿cierto? ¿Se acuerdan del DeLorean, este doctor loco y este muchachito que van, vienen para adelante, para atrás, en el futuro, nadie conoce? Nadie se acuerda, nadie sabe. Ah, bueno, ya se sabe. Pero ¿qué pasa? Y entonces hay en una de las películas de la saga, se queda allí los últimos 50 años de resultados deportivos. Y eso era un tesoro, imagínate tú, 50 años de resultados deportivos. Yo recuerdo los campeones de la Champions desde el 93. Díganme, con esa cuestión hubiese podido hacer la plata. Y sobre todo cuando ganaron equipos que no tenían ninguna expectativa en las casas de apuestas. Imagínate. Como en el 2004, que fue un año atípico, luego en el 2016, cuando vimos ese equipo pequeño que ganó en Inglaterra, ¿sabes? Un hombre que apostó libras en el Leicester, porque estaba chumadito. Y el Leicester al final de la temporada ganó. Y las casas de apuestas fue a él a mitad de temporada y le dijo, mire, vamos a cerrar la apuesta. Yo le doy tanto para no pagar la apuesta completa. ¿Saben cuánto estaba? 5.000 a 1. Si te apostaba una libra, se ganaba 5.000. Saquen la cuenta. El hombre se aferró a su idea y no. Se mantuvo. Al final ganó. Pero había costado 5.000. Fue una cantidad grande, imagínense. Y iba a pensar.
Y él no lo hizo porque conocía el futuro. Él lo hizo en un momento de esos no sé, de locura. Estaba borracho y dijo, vamos a ver qué pasa, lo que tenga que pasar, como unas veces decimos nosotros. Pero nosotros, los que leemos la Biblia y creemos en Dios, sabemos lo que va a pasar, conocemos el futuro y el Señor siempre nos está diciendo, oigan, pendiente, cuidado, alerta, estas cosas es necesario que acontezcan. Y entonces ya nosotros sabemos lo que va a pasar, sabemos los tiempos en los que estamos. Siempre he escuchado decir que no, cuando vengan los tiempos del fin, estamos en el tiempo del fin, estamos en el muro de la uña del dedo gordo de la estatua que vio Nabucodonosor. O sea, estamos en lo ultimito. No estemos pensando. De repente un seguidor del Señor leía esto en tiempos de Roma, de la Roma imperial, y decía, no, pero todavía falta, o sea, imagínense. Pero nosotros que hoy estamos leyendo esto y leemos las cosas y vemos que en 1855 la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa en 1700, ya vimos que esas cosas pasaron, la luna se convirtió, ya eso ocurrió. Y después de eso, según Mateo 24, nada. Ya nosotros conocemos las cosas que van a pasar en el futuro y debemos tomar una decisión. ¿Recuerdan? El creador y su adoración, la bestia y su imagen. Es una decisión que nosotros debemos tomar y es una invitación que el Señor nos hace para que podamos realizarla adecuadamente. La promesa del Evangelio eterno es que por la fe en Jesús todos tenemos un lugar en su reino. Juan 14, 1 al 4 nos dice, ¿no se tuvo tu corazón? ¿Creer en Dios? ¿Creer también en mí? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuese así, no lo hubiese dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar un lugar, vendré otra vez y tomaré el mismo para que vengáis. Yo estoy, vosotros también estéis. Y ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. ¿Por qué digo el 4? Porque nos gusta hasta el 3. Pero el 4 es lo que nosotros debemos hacer, entiendo yo. Y ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. ¿Y cuál es el camino? Dijo Jesús, yo soy el camino. El que viene, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿sabemos o no sabemos el camino? Lo sabemos. ¿Sabemos las cosas que van a ocurrir? Las sabemos. Es posible que en esta tarde, en esta condición, haya alguien que no lo sepa. Y nosotros como iglesia adventista no tenemos la autoridad de cambiar ni de modificar nada. Está en la palabra del Señor. Y cuando nosotros buscamos aquí, el Señor nos va a mostrar. Si pedimos en oración y con fe, el Señor nos va a mostrar. Por eso es que todo depende de nuestras decisiones. Y fíjense que el Señor, siendo repetitivo, en Daniel 2 mostró. Pero en Daniel 7, ya no era un estatua, ¿ya era qué cosa? Bestias. Y nos mostró nuevamente las cosas que iban a pasar. Babilonia, Medio Persa, Grecia, Roma, el reino de Dios y todas las cosas. El Señor dice, oye, mire, si no entendieron de esta manera, compréndanlo de esta manera. ¿Saben? Eso me lleva a mí a mis días de profesor. Y yo siempre decía, yo un tema, aunque estaba allí en la planificación de clase, yo decía, yo tengo un tema, tengo que explicárselo varias veces y de varias maneras. Incluso el domingo me recordé porque en un momento estábamos con los muchachos practicando la marcha que vamos a llevar al tamboril. Y digo, mire, este es un momento que ustedes me explican, no comprenden, no entiendo. Díganme aquí y ahora. Porque si usted me dice que sí y luego cuando estemos allá me dice que no, me voy a calentar. Porque yo aquí les dije, dígame que no entiendo y no pasa nada. Yo explico. Y con los chicos también era así. Decía, a ver, ¿comprendimos? Sí, no, ¿qué? Y siempre, sí, dime. No, ok, entonces no me digas mentiras, dime, no comprendí y yo te vuelvo a explicar de otra manera, de otra forma, porque entiendo. Hay algunos que escuchamos y ya comprendimos. Hay otros que vemos y ya lo hacemos. Y también hay otros que somos más complicados y necesitamos hacerlo para poder apropiarnos de eso. Eso está, eso no es un invento del mente, eso está. Y lo que en algún momento estudiamos educación, sabemos.
que son señales, canales de aprendizaje que tú tienes que saber para llevar. El Señor también sabía esto y dijo, si no entienden con la estatua, vamos a presentárselo con bestias. Vamos a explicarles, porque yo sé que hay algunos niños que no van a entender con la estatua. Vamos a ponérselo aquí, para que 5 capítulos después lo vuelvan a leer. Ahora, si usted no lo lee, ya eso es responsabilidad suya. Pero el Señor nos lo explica, nos lo muestra. No, pero es que yo quiero saber el día, pero no. Entendamos como el Señor quiere mostrarnos. Y lo importante de esto, que hay un reino que va a permanecer para siempre y jamás será destruido. Eso debemos nosotros entenderlo. La Roma pagana desapareció hace 1500 años, pero Roma papal permaneció hasta que Jesús vuelva. Esto trae una parte infeliz. Es pregunta obligatoria, cuando tenemos investigación de días mayores. ¿Qué pasó en 1798? Obligatorio, eso iba de cajón, eso era como decimos nosotros, un tiro al suelo. Siempre. ¿Qué pasó históricamente en 1798 cuando el general Bernier, jefe general de Napoleón, puso preso al Papa Inocencio VI? Se cumplió esto que decía la Biblia de que recibió una herida mortal. Ojo, herida mortal. No dijo que se murió, dijo herida. Entonces tú dices, pero ahí estaba. ¿Y por qué esto es esta realidad que va a permanecer hasta el final de los tiempos es infeliz para nosotros? Porque lo dice la Biblia, destruiría a los santos de la justicia. En esta guerra cósmica en la que nosotros participamos, y ojo, no desde la tribuna, sino como protagonistas, usted va a verse siempre al acecho, siempre va a estar amenazado. ¿Y cómo va a estar amenazado y cómo va a ser esta destrucción de parte de este poder? A través de qué cosa? De la marca que comentamos en su frente o en su mano. Entonces es importante que nosotros estemos claros. Pero la muerte de Jesús por causa del pecado es que es una gestión de la ley, según 1 Juan 3, 4, 15, 1 Corintios 15, 3. Es el intento, sin embargo, el intento de cambiar el hecho de Jesús de importancia tremenda cuando todo el mundo se involucrase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Esto es primera vez que ocurre? No, comprendamos, no. La historia humana a veces es cíclica, así como la economía. Escuché a la hermana Mónica de Tour de Cos y me encantó, porque ella desde la economía nos habla de cuestiones espirituales y es como un familiar de político de Andreina, que es matemático, doctor en matemáticos, y desde su posición explica las cuestiones espirituales y dice, bueno, qué bueno es que hasta desde el conocimiento científico podamos aplicar las situaciones espirituales. Pero ustedes no han notado que la economía es cíclica. ¿Qué pasó en el 29 del siglo pasado? El crack, ¿cierto? El crack del 29 y tal. Pero ¿qué había pasado esa década anterior? Pujanza, ¿cierto? Todo el mundo se compraba el estilo de vida americano en casas y empezó a salir la licuadora, la aspiradora, también la licuadora, la lavadora, todo el mundo con los carros, estos Fireland, inmensos carros allá en estacionamiento y todo ese sueño americano. ¿Y qué pasó? Que se infló, ¿cierto? Y el 29, ¿qué pasó? Se quebró. ¿Y qué pasó en 2008? ¿Se acuerdan? 2013. ¿Escucharon ustedes en algún momento Enron? Hay algunos que sí. Esa famosa empresa que quebró de la noche a la mañana, empezaron las acciones en $20 y terminaron en 90 y tanto, y ¡pam! Se reventó. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a comprarse sus propias acciones y ellos mismos se endeudaban. Quebró. Pero esto no es de economía. Como es cíclico y es espiritual, estas cosas de oración vuelven a pasar. ¿Qué pasó en Roma con los primeros cristianos? Los tomaban y eran el deleite. ¿Y qué dijo Nerón cuando incendió Roma? ¿A quién echó la culpa? ¿Y qué pasaba en Alemania nazi con los judíos?
¿Y qué pasa en nuestros países, en todos nuestros países, en vías de desarrollo en el tercer mundo, cuando vamos a los países del primer mundo? ¿Quiénes son los culpables de la violencia, de la delincuencia, de la... ¿Sabe que donde estamos trabajando es un lugar que es medio complicado? Y ya lo hemos sabido llevar porque ya tengo aquí 7 años y desde que estoy trabajando he ido allá y ya varias veces ya nos conocemos. Y él tiene a veces comentarios que te desencajan porque aquí es muy chévere y la última vez a las 10, como todo buen trabajador, albañil, pintor, tal, a las 10 siempre hay algo, pues. Nosotros variamos, con el hermano Luis, créanme que no es siempre pan con cola, no, casi nunca. Es una frutita, es un juguito, no pan con cola, sino cola con pan. Entonces variamos. También un pancito de esto, pero a ver, y este doble a veces dice, ay, pero no, esto es venezolano. Si fuésemos otros más sensibles, de repente uno se molesta, pero ya entendamos, comprendamos esto, sí es cierto, somos extranjeros, pero cuando nosotros entendemos que peregrinos y extranjeros somos los que tememos a Dios, usted no va a tener paz en ningún país, y eso nos pasa a nosotros aquí, y les pasa o les pasó a los ecuatorianos a principios de los 2000 en España, y a donde usted vaya, que no sea la tierra que lo vio nacer, siempre lo van a tratar mal. No todo el mundo. A mi esposa y a mí siempre nos preguntan, ¿cómo es esto? Digo, bien. Al final, yo soy de aquí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Y arreglo los problemas también como los manaba. Claro, luego en seriedad me dicen, ¿en serio usted es de aquí? Yo no soy de aquí, pero ya sé cómo es esto. Y gracias a Dios, bien. Porque es que no podemos, y créanme, hermanos, aquí nosotros así en secreto, no siempre nos ha ido así bien. Pero ¿por qué resaltar todas las cosas o las pequeñas situaciones que han sido negativas? Cuando la mayoría de las veces nos ha ido bien. ¿Por qué resaltar 2 o 3 bueno, el Señor nos tiene su misericordia y habrá que decir como los discípulos cuando dijeron a Pedro? Pero ya, no podemos seguir resaltando lo negativo, busquemos lo positivo, y lo positivo de esto es que Dios nos está mostrando las cosas que han de pasar. Las mostró en el pasado y se cumplieron. ¿Por qué debemos dudar de que van a cumplirse lo que nos muestra para el futuro? La historia está dada de esa manera. Entonces es importante que tengamos en claro esta situación. El mundo tendrá que elegir a quién adorar. Recuerden que hablamos de oración. El creador de todas las cosas, obedeciendo sus mandamientos y permaneciendo fieles a Jesús, por la vez en su imagen adhiriendo a su intento de cambiar los tiempos y la ley. Usted decida. Ahora, yo quiero decirle algo. Lo que usted decida está bien. Se respeta. Dios, en Apocalipsis 3:20, se lo dice claramente. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno abre la puerta, estaría él, se me pone. Si Dios respeta la decisión de un simple mortal, así como yo, que hubiese podido entrar, arrasar con todo, organizar las cosas como Él quiere, en contra de mi voluntad y hacer lo que sea, ¿por qué yo voy a ponerme? No voy a respetar la decisión que otra persona tome. No, Dios respeta la decisión. Ahora, de esto también quiero decirles, así como Dios respeta la decisión, asumamos o asuma usted las consecuencias de su decisión. Porque lo que tenemos los seres humanos, que es muy común, es que tomamos decisiones, pero no queremos asumir las consecuencias de esas decisiones. Entonces, es importante que asumamos las decisiones de nuestras decisiones. Porque las buenas nuevas del Evangelio eterno son la fe en Jesús, fe que cubre todos nuestros pecados. Es la misma fe que se apropia de la justicia de Cristo para vencer nuestros pecados y transformarnos.
Esa decisión que nosotros tomamos nos ayuda a qué cosa? A transformarnos. Y 2 Corintios 5:17 nos dice, de lo que se muestra en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, usted es hecho nuevo. Pero usted tiene que decidir. O sea, no es que usted va a ser hecho nuevo y no decide. Muchas veces nosotros pensamos que si no hago nada, no pasa nada. En estos días, no sé cuántos vieron el video de un hombre que luego se determinó que era policía, que en un espacio público le dio una cachetada y le cayó a golpes a su esposa en un bulevar en Princess. Estaba así grabando y estaban así, entonces el hombre fue y le dio ¡pah! Y después volvió y le daba, y la mujer se levantaba a la vuelta y el hombre le pegaba. Y a mí lo que me causó impacto no fue que el hombre le pegara a la mujer, perdón, disculpe, y era una asesina, pero eso no fue lo que a mí me impactó. A mí lo que me impactó es que ahí había como 10, 15 personas y ninguna, salvo otra mujer, que me imagino que era familia de esta, salvo otra mujer que se metió así como que no quería la cosa. Claro, es un tipo que no estaba fácil. No estaba fácil. Pero óigame, el abusador existe, avanza. ¿Por qué? Porque los que nos decimos buenos no hacemos nada. Por eso es que pasan las cosas. Digo, no, pero es que eso son peleas entre hombre y mujer. Y uno en peleas de marido no se mete. El caso que está sacudiendo en nuestro país también era una pelea entre hombre y mujer. Porque la mujer, al parecer, no le crean al de, usted investiga y saque sus conclusiones, le encontró con la socia, con una sucursal, y se prendió el problema y por ahí se encadenó otra cosa y también hay otras versiones y tal y tal. Pero nadie se metió. ¿Por qué? Por ese pensamiento, no nos metamos, porque imagínense, una pelea, no es la se metió. No se murió, mataron. Pero ven las cosas como ocurren por no meterse. No, es que si yo no hago nada, no pasa nada. No, si usted no hace nada, también va algo a ocurrir, asumamos las consecuencias de eso. En cuestiones espirituales también funciona de la misma manera. Si yo no hago nada, no pasa nada. No, sí, sí está pasando. Porque ya Apocalipsis nos dice, oye, ojalá fueran fríos, ojalá fueran calientes. Pero como son tibios, ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes han vomitado? Nadie, todos sanos. Sí, sí. Y después de vomitar, no digo que se vaya, no. Lo que digo es que después de vomitar, ese saborcito que nos queda en la boca, guapa, ¿cierto? Algunos ya empiezan a recordar, pero dicen, sí, sí, pero es horrible ese sabor. Y no les estoy diciendo de lo que devolver, no. Pero solo el saborcito que desagradable es. Así es el Señor de los libros, de los que no somos ligeros y calientes, de los que nos quedamos ahí. Imagínense, yo no voy a decidir porque, no, después, cuidado. Nuestra última invitación hoy es para qué cosa decidamos. Y cuando decidimos, esta promesa del apóstol Pablo de 15 Corintios se va a materializar en nosotros. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron porque todas son hechas nuevas. No has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis. Yo no conozco pastor Simayo, Asimayo o Simayo. Asimayo. Pero él sabe decir por boca de otros, que lo escuché, tranquilo, ustedes no van a ser probados, porque si así están como están, el Señor no nos va a probar más de lo que va. Perseguidos, no, tranquilo, usted no nadie los va a perseguir, porque si así como están, no superan el Señor. Y ojo, suena medio duro, pero es que lo que nos está diciendo la Biblia. Dios en su palabra nos dice, no, primero, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, tranquilo, usted no va a ir a libertar a los esclavizados en Marte, por decir una barbaridad. Dice, no, imagínese, el Señor me dice que tengo que ir en misión suicida a rescatar a los oprimidos por el mal. No, eso es en los libros de literatura de ficción. Usted no, el Señor no le pide eso. El Señor nos dice, no os dejará ser tentados más de lo que podáis
resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Si leemos la escritura cristiana de la Guay, dice que nuestra prueba y ese tiempo de prueba y angustia será ¿qué cosa? Largo, corto. ¿Por qué? Porque aún los que soportemos va a llegar un momento en que no vamos a poder aguantar. Entonces, no dice la escritora Elena de White que el tiempo de nunca será larguísimo, no, siglos y siglos, 1000 años, 2000 años. Y al final, no importa, porque su vida es tan corta que usted va a poder soportar un poquito y va al descanso. Yo como soy cobarde en algunas cosas, le digo al Señor, Señor, primero llévame al descanso para no tener que soportar esto. Gracias, hermano. Un poquito más duro para que se escuchen por Zoom. Que no lo entendimos bien los hermanos que están en Zoom allí, pero hermana Consuela dijo que es el primero en la lista. Y eso uno lo tiene que asumir y reconocer. Ojo, y cuando hablamos de fortaleza, no hablamos como del cuñado que es alto, de repente los que somos altos o hermosos, tú, no estoy hablando de mí, digo de los que son. Entonces dicen, oye, pero ese va a soportar. No, ustedes han notado, o no sé si han notado que algunas personas son altas, cuadradas, así, y esto. ¿Y dónde empiezan ustedes a notar que son sensibles, suaves y delicados? Cuando salen a pasear con su mascota y es un perrito chiquitico y de nombre viene Fifi. No les ha pasado, porque es que así la fortaleza no es como el mundo la ve, es como el Señor nos da de repente una persona, una dama, que tú sabes, esa tiene más años que Matusalén, ya se ve frágil, pero esa mujer ha estado en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, ha criado yo no sé cuántos hijos sola, le ha buscado, iba a trabajar durante toda su vida, se ha mantenido fiel al Señor, y dice que eso es fortaleza. Esa es una mujer fuerte, también aplica para un hombre. Y nosotros conocemos estas experiencias de muchísimos seres y personas. Porque todo lo que es nacido de Dios vence, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Amén. Pero fe ¿en quién? En Jesús. Es importante que estemos claros con esto. Todo lo puedo en Cristo, pero es que ese es el que nosotros no sabemos, pero vamos a Filipenses y con esto vamos a finalizar esta invitación, la última del día de hoy. Vamos a Filipenses 4, por favor. Y vamos desde el 8, porque es que nos gusta el 13. Y un versículo así, cuando estamos haciendo las ruedas estas activas de versículo, un versículo, Filipenses 4, 3, todo lo que el mismo nos fortalece. Así como Juan 14, 1 al 3. Porque el 4 ya no. Ocho. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen conocimiento, todo lo honesto, si hay algo que tiene la base en esto, pensar. Entonces empezamos pensando. Ojo con esto como va el orden, pensando. Sigue diciendo, el 9. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto es. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí me llama la atención y es algo que yo digo, oiga, Señor, ¿cuándo será que uno podrá decir esto? Porque primero, lo que pensemos. Luego, Pablo a los de Filipos les dice, lo que ustedes vieron, aprendieron, escucharon en mí, fácil, háganlo. ¿Y por qué se los dice a ellos? Porque ellos no conocieron a Jesús. Si estaban en Filipos y Jesús, es una cuestión fácil. No lo vieron. No había internet, no había WhatsApp en aquella época. Entonces no sabían de primera mano lo que había hecho Jesús por allá y no tenían el ejemplo. Quizás no tenían la Biblia como nosotros hoy la tenemos. Por tal motivo no podían investigar de primera mano el ejemplo que Jesús nos había dado. Entonces, para Pablo, un buen docente, ¿qué les digo? Como no pueden ver a Jesús y toda esta historia, entonces miren, aquí estoy yo. Lo que vieron, háganlo. Eso es. Entonces mi pregunta es, oiga, ¿y cuándo será que yo podré decir esto? Señor, por favor. Entonces usted pregúntese eso.
Si a veces nos cuesta decir a nuestros hijos, los que tienen, usted haga como yo hago, porque quizás alguno les dice, no, usted no haga como yo hago, porque imagínense. Y nos reímos, pero es una realidad. ¿Cuántos de los padres que hoy estamos aquí podemos decirle a los hijos, tranquilos, no se preocupen, ustedes hagan como yo hago y les va a ir bien en la vida? Amén. Y aunque les vaya mal, no se preocupen, porque el Señor les dará recompensa. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los de Filipos. Y es, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis rendido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenías, pero os faltaba la oportunidad para ejecutar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Si llueve, nos quejamos. Si sale el sol, nos quejamos. Si está nublado, nos quejamos, porque ni llueve ni hace sol. Así somos. Lo bueno es que estamos en Quito y aquí puede estar nublado, llover, hacer sol, caer granizo el mismo día. Así que para todos los gustos nos repara. Pero si vemos la insatisfacción del hombre, Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme. Hemos aprendido a contentarnos. Ojo, pero perdón, no es a quedarnos ahí, porque también he escuchado, es tema de otra meditación, pero escuchando no, el Señor, mamá fue pobre, pero no vamos a hablar de pobreza, vamos a ponerlo en otra cuestión. Mi abuela no fue a la escuela, mi mamá tampoco, porque yo tengo que ir a la escuela. Tenemos ese pensamiento mediocre algunas veces. Gracias a Dios, mamá, mi abuela fue a la escuela primaria, los primeros grados no mucho, era la Colombia anterior al asesinato de Gaitán en los tiempos de la UIN, y esas cosas que nos contaban y no se asustaban. Siempre miraban para los cerros al pueblo, venían los conservadores a acabarlo. Eso ya había pasado. Pero mamá no terminó bachillerato, y así todos mis tíos. Pero hoy, yo cuando reviso mi familia, 34 primos, entonces la mayoría de ellos estudiaron, titulados, licenciados, maestría, cuestiones, salvo algunos que dijeron, no, llego bachillerato hasta aquí estoy y ya llegué, y no voy a aprender más de lo que ya tengo. Así también hay unitos. Entonces yo digo, no, qué bueno, porque nuestra familia, vean, el uno no fue ni siquiera terminó la primaria, el otro no terminó bachillerato, y esta generación nos corresponde. Entonces las que vienen tienen que salir a mejorar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, sin andar quejándonos mucho, estemos confiados y trabajamos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Algunas veces nosotros no sabemos. Y a veces le digo a Andreina, y digo, no, hay que comer cuando hay. Aprovechemos, comamos. Y ella sabe, aprovechamos, comamos. Porque es que no sabemos si mañana va a haber y si cuando no hay, no se come. Y también uno tiene que ir listo. O sea, también para eso debemos prepararnos. Los que en algún momento hemos pasado hambre, usted sabe que cuando no hay, no hay. Y cuando hay, entonces usted aproveche, se come. El apóstol Pablo nos dice, sé estar cuando tengo abundancia, pero también cuando tengo necesidad. Y no ando quejándome, llorándome, lamentándome, echándome la culpa. Ay Dios, ay, esa quejadera. No, asumamos, entendamos. Y luego es que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La última invitación es para que usted y yo hoy decidamos. La última invitación es para que usted y yo asumamos. La última invitación es para que nosotros asumamos la consecuencia de nuestras decisiones. Si usted decide adorar al Creador o sencillamente la bestia y su imagen. Ambas decisiones traen consecuencias. Si decidimos seguir al Creador, no va a ser una vida de rosas. Nosotros predicamos el Evangelio de la prosperidad. Aquí te voy a dar agua del río de la... Si ya en los tiempos de Jesús
el río Jordán era feo. ¿Ven por qué dice Jesús? O sea, antes de Jesús, ¿se acuerdan de Naamán? ¿Ah? Cuando el profeta le dijo, andate 7 veces al río Jordán, ¿qué dijo Naamán? ¿Qué? O sea, habla serio. ¿Será que ya no es mejor el río? Yo me voy a meter en ese barrial todo feo y ustedes ahí que no. No, yo voy, ¿sabes qué pasa? Mándame, o sea, ponme una cosa difícil. Eso no, es rebajarse. Entonces, ya no. Asumamos nuestras consecuencias y podemos decir, luego de leer y de experimentar esto que Pablo le dice a Filipenses, ahora sí podamos decir todo lo puedo en Cristo. Que cuando repitamos ese 14:13, recordemos los 5 anteriores, porque nos da una descripción de lo que vivió Pablo. Y ojo, Saulo, para mí, mi personaje favorito de la Biblia, Saulo. ¿Quién era Saulo? Corintios, cuando nos da la descripción, Saulo era la crema de la crema. Cuando él empieza a decir, yo sí soy judío y tengo como demostrarlo, y mire dónde me eduqué, y mire lo que sé, y tengo doctorados, PhD, y todos los que, PH, todo eso de ahí para arriba, todos los tenía Pablo. Y sin embargo, ¿qué cosa? Todo eso él ha tenido que dejar por esto. Y en otra oportunidad nos dice al griego, griego, al judío, judío, a este, a aquel, para poder llegar. Y a los de Filipos les dice, miren, todas estas cosas, sé cuando hay comida, sé cuando no hay comida, he estado donde hay mucho, también he estado chido, lo he tenido. Y los que de repente en algún momento nos hemos metido la mano al bolsillo y no tenemos los 35 centavos para el pasaje, comprendemos esta situación. Entonces, así, conformarnos, no quedarnos allí, no, sino hacer todo lo que sea necesario para avanzar. Pero es necesario decir. Hoy no sé cuál será tu decisión. Pero la muerte de Jesús, a causa del pecado, nos abrió una oportunidad. Hay algunas cosas que yo todavía no entiendo. Y son preguntas que personalmente quiero que aquí el Señor me conteste. Porque hasta ahora las respuestas que me han dado mis semejantes no me satisfacen. La verdad tengo que decirlo. Pero el sábado va a ser un punto de inflexión en esa decisión. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuándo empieza? Vaya a la Biblia. ¿Cuándo termina? Vaya, porque si el mes se los dice, capaz no me cree. Sí, y está bien. Porque de repente, no es así. Ya hemos hecho, si usted duda de esto, métase en la página de internet del Vaticano, busque, y allí va a decir que ellos asumen la responsabilidad, no lo niegan, ellos no se esconden, dicen, nosotros la iglesia tenemos la potestad, porque tenemos algo que se llama la infalibilidad. Hasta el nombre me cuesta decir la palabra. En cristiano, en coloquial sería el Padre, el que hoy está en el argentino, que es Papa, ellos no se equivocan. Así que ellos pueden decidir lo que deciden, según ellos, está autorizado por Dios para ellos y para aplicarlo a todo el mundo. Así lo dice. Y está allí. Si usted duda de esto, vaya e investigue. A la luz de la Biblia, el Señor le va a mostrar. Hágalo en oración y súplica. Y decida. Porque eso es lo que queremos. Que usted decida, decía Pablo, lógicamente, razón, piense. Yo soy de los que piensan siempre, algunas veces equivocados, debo entenderlo. Cuando nos emocionamos, esas decisiones emocionales no persisten en el tiempo. Hemos trabajado con aventureros y conquistadores y los niños fácilmente se emocionan. Una de esas emociones, ellos siempre, cuando iba con aventureros, a los 6, 7 años, ellos dicen, no, quizás sí. Porque el predicador, la canción, el que cantamos, el ambiente de un campolí, los impulsa y sienten ese anhelo. Iba a decir que en algún momento, tristemente, tuve que decirle, no, o sea, no,
tranquilo, el próximo año vamos a estar. Y digo, oye, ¿cuántas veces de repente ese muchacho tomó una decisión que era permanente? Pero son emocionales. Pero como yo no lo sé, yo lo que sí puedo decir es que continuemos en eso. Mira, hubo una situación, este muchacho, amigo nuestro, hoy están en Perú. Ellos, el primer campolí con nosotros fue y pasó. Marco y Marisol también fueron con nosotros y ustedes querían bautizarse también. Y yo dije, no, mira, claro, con el papá. No, iglesia, no, mira, todavía no. Al segundo, 7 años, también pasó. Y también quería bautizarse, no, todavía no. Yo no sé si era malo, pero fue hasta el cuarto y último campolí de aventureros, ya para irse a conquistadores. Allí se bautizó. Pero saben, siempre pasaba, siempre con el mismo anhelo y en ese hogar, hasta hoy siempre estuvo allí. Tenemos contacto, ellos están en Arequipa y tenemos contacto y ellos todavía están. Y yo digo, bueno, qué chévere. Uno de los privilegios que hemos tenido es de repente dar ese botón que llevamos los bautizados en la banda y irse de allí. Cuando estaba saliendo ahí de la fila, uno va y no importa que se moje ni nada, y entonces uno quitarse que uno quiere tomar bien, este es tuyo. Porque su decisión no era emoción, sino que era razonada, con razón. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Daniel y Apocalipsis nos dice que antes de que las cosas mejoren totalmente, ¿van a qué cosa? A empeorar. Quiero que nos vayamos con este pensamiento ahora. Cuando ya va a despuntar el alba, es cuando la noche es más. Si usted no ha visto esto, si usted cree que no le miente, la noche es esta noche. Y si hay luna llena, váyase a dormir. Hágalo cuando no haya luna. Cuando esté bien oscuro, hágalo. Y usted va a notar, va a ver que justo antes de amanecer, en esos instantes, es cuando la noche es más oscura. Porque parece que hasta las estrellas se apagan. Esto es lo que nos dice la Biblia. Pero nosotros, que creemos en Dios, resistiremos, insistiremos y llegaremos. Cuando el Señor venga y nosotros ya hemos tomado una decisión, cada uno de ustedes decidió, recibamos de acuerdo a lo que hemos pedido. Yo voy a orar, explicando para que, así como Isaías 25:9, nosotros en aquel día podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha parado. Este Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto hace que, si usted cree que está de acuerdo con este pedido, acompáñenme allí donde están. Acompáñenme en pie y supliquemos al Señor que esta decisión la podamos tomar. Padre amado, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de comprender, de conocer el futuro. Gracias por Daniel, por Juan, Señor, que se dieron la tarea inspirados por ti a escribir este texto. De través del tiempo, un remanente tuyo, perseguido, victoriado, angustiado, flagelado, con dificultades, pero siempre con esperanza, pudo conservar este mensaje para nosotros hoy. En algún momento de nosotros también se podrá decir que fuimos esperados, perseguidos, angustiados por tu necesidad, pero siempre confiados en tu promesa. Queremos vivir por el pasado lo que has cumplido lo has cumplido. Ahora te suplicamos que nos ayudes a tomar la mejor decisión posible. Tu palabra dice que tú nos muestras el camino del bien y el otro camino, pero nosotros debemos decidir qué camino debemos tomar. Tú te suplicamos, puedes decidir por ti. Así como dice la canción, que caminos escabrosos nuestros pies andarán.
que algunas veces nos preguntamos, ¿cuánto distará? ¿Cuánto distará? Esa pregunta tú nos contestes con tu seguridad. Y todos juntos podamos decir en compañía de nuestros familiares, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Gracias, Señor, y te suplicamos que eso sea una realidad de nuestras vidas. Tenemos amigos que aún no toman la decisión, Señor. Y Dios, agradecemos que vamos en medio para que podamos ayudarles a ellos a presentar tu verdad, a presentar el sacrificio de Jesús. Pero te suplicamos que el Espíritu Santo obre en ellos para que puedan tomar la mejor decisión para su vida, Señor. Estas cosas las pedimos no porque hay mérito en nosotros, menos en Cristo Jesús. Amén.